El crimen casi perfecto. La coartada de los 3 hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor, Juan, permaneció desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. La señora Stevens se suicidó entre las 7 y las 10 de la noche. Él permaneció detenido en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 del siguiente. Y en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni un momento del laboratorio de análisis de leche de la ERPA Compañía, donde estaba adjunto a la sección de dosificación de mantecas en las cremas. Lo más curioso del caso es que aquel día los 3 hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños, y ella, a su vez, en ningún momento dejó traslucir su intención funesta. Comieron todos alegremente. Luego, a las 2 de la tarde, los hombres se retiraron. Sus declaraciones coincidían en un todo con las de la antigua doméstica que servía hacía muchos años a la señora Stevens. Esta mujer, que dormía fuera del departamento, a las 7 de la tarde se retiró a su casa. La criada se marchó. A las 7:10 el portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido y el proceso de acción que ésta siguió antes de matarse se presume lógicamente así. La propietaria revisó las adiciones en las libretas donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su contabilidad doméstica, porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor con algunos gastos del día subrayados. Luego se sirvió un vaso de agua con whisky y en esta mezcla arrojó aproximadamente medio gramo de cianuro de potasio. A continuación se puso a leer el diario, bebió el veneno y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. El periódico fue hallado entre sus dedos tremendamente contraídos. Tal era la primera hipótesis que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas pacíficamente en el interior del departamento. Pero como se puede apreciar, este proceso de suicidio está cargado de absurdos psicológicos. Ninguno de los funcionarios que intervenimos en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la señora Stevens se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente la señora Stevens podía haber echado el cianuro en el vaso. El whisky no contenía veneno. El agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumirse que el veneno había sido depositado en el fondo o las paredes de la copa, pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado de un anaquel donde se hallaba una docena de vasos del mismo estilo. De manera que el presunto asesino no podía saber si la señora Stevens iba a utilizar este o aquel. Tal era la situación técnica del caso, cuando yo fui designado por mis superiores para continuar ocupándome de él. En cuanto a los informes de nuestro gabinete de análisis, no cabía dudar. Únicamente en el vaso donde la señora Stevens había bebido se encontraba veneno. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. Por otra parte, la declaración del portero era terminante. Nadie había visitado a la señora Stevens después de que él le alcanzó el periódico. Sin embargo, para mí, cerrar el sumario significaba confesarme fracasado. La señora Stevens había sido asesinada y había un indicio que lo comprobaba. ¿Dónde se hallaba el envase que contenía el veneno antes de que ella lo arrojara en su bebida? Por más que nosotros revisamos el departamento, no fue posible descubrir la caja, el sobre o el frasco que contuvo el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente sugestivo. Los 3, en menos de 10 años, habían despilfarrado los bienes que heredaron de sus padres. Actualmente sus medios de vida no eran del todo satisfactorios. Su muerte beneficiaba a cada uno de los 3 hermanos con 230.000 pesos. El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las 7 de la mañana, hora en que ésta, no pudiendo abrir la puerta porque las hojas estaban aseguradas por dentro con cadenas de acero, llamó en su auxilio al encargado de la casa. A las 11 de la mañana, como creo haber dicho anteriormente, estaban en nuestro poder los informes del laboratorio de análisis. A las 3 de la tarde abandonaba yo la habitación en que quedaban detenida la sirvienta con una idea brincando en el magín. ¿Y si alguien había entrado en el departamento de la viuda rompiendo un vidrio de la ventana y colocando otro después que volcó el veneno en el vaso? Era una fantasía de novela policial, pero convenía verificar la hipótesis. Salí decepcionado del departamento. Mi conjetura era absolutamente disparatada. La masilla solidificada no revelaba mudanza alguna. Absorbido por mis cavilaciones, entré en un café
y tan identificado estaba en mis conjeturas que yo, que nunca bebo bebidas alcohólicas, automáticamente pedí un whisky. ¿Cuánto tiempo permaneció el whisky servido frente a mis ojos? De pronto, una idea alumbró mi curiosidad. Llamé al camarero, le pagué la bebida que no había tomado, subí apresuradamente a un automóvil y me dirigí a la casa de la sirvienta. Una hipótesis daba grandes saltos en mi cerebro. Entré en la habitación donde estaba detenida, me senté frente a ella y le dije: «Míreme bien y fíjese en lo que me va a contestar. La señora Stevens, ¿tomaba el whisky con hielo o sin hielo?» «Con hielo, señor». «¿Dónde compraba el hielo?» «No lo compraba, señor. En casa había una heladera pequeña que lo fabricaba en pancitos». Y la criada, casi iluminada, prosiguió a pesar de su estupidez. «Ahora que me acuerdo, la heladera, hasta ayer que vino el señor Pablo, estaba descompuesta. Él se encargó de arreglarla en un momento». Una hora después nos encontrábamos en el departamento de la suicida, el químico de nuestra oficina de análisis, el técnico de la fábrica que había vendido la heladera a la señora Stevens y el juez del crimen. El técnico retiró el agua que se encontraba en el depósito congelador de la heladera y varios pancitos de hielo. El químico inició la operación destinada a revelar la presencia del tóxico y a los pocos minutos pudo manifestarnos: «El agua está envenenada y los panes de este hielo están fabricados con agua envenenada». El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera, defecto que localizó el técnico, arrojó en el depósito del congelador una cantidad de cianuro disuelto. Después, ignorante de lo que aguardaba, la señora Stevens preparó un whisky. Del depósito retiró un pancito de hielo, lo cual explicaba que el plato con hielo disuelto se encontrara sobre la mesa, el cual, al desleírse en el alcohol, lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración. Sin imaginarse que la muerte lo aguardaba en su vicio, la señora Stevens se puso a leer el periódico, hasta que, juzgando el whisky suficientemente enfriado, bebió un sorbo. Los efectos no se hicieron esperar. A las 11, yo, mi superior y el juez nos presentamos en el laboratorio de la ERPA. El doctor Pablo, en cuanto nos vio comparecer en grupo, levantó el brazo como si quisiera anatomizar nuestras investigaciones, abrió la boca y se desplomó inerte junto a la mesa de mármol. Lo había muerto un síncope. En su armario se encontraba un frasco de veneno. Fue el asesino más ingenioso que conocí.